Y bueno amigos, aquí estamos de vuelta para analizar por supuesto cositas del Real Madrid que seguramente a ustedes les va a parecer interesante, me lo ha parecido a mí. Como siempre les digo, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Me estoy viendo el Palancas Fútbol Club, que bueno, acaba de marcar un gol Sergi Roberto y el Almería, Dios mío, casi lo empata el Almería, Dios mío. Bueno, quedan 4 minutos y parecía que el Almería podía hacerlo. Iñaki Peña hizo un cagadón y acaba de hacer un paradón, así que en ese caso, pues bueno, lo ha remendado un poco, lo ha enmendado un poco el error. Ahí ha metido un gol, creo que Sergi Roberto, o sea, es que es increíble. Uf, qué cerca estuvo la Almería de empatarlo. Bueno, chicos, vamos a repasar unas cositas, más que todo de Ancelotti, unas cosas increíbles que me he encontrado por aquí, que a mí me gustaría compartir con ustedes. Yo quiero empezar hablando de Ancelotti y de algo que ha dicho sobre este personaje, o sobre el debate que existe dentro de la portería del Real Madrid, porque parece que él lo ha zanjado y aquí lo vamos a escuchar hablando de eso. Así que vamos a escuchar al mister y lo comentamos en breve. No tengo esta idea de momento. De momento no tengo esta idea. Creo que los dos lo están haciendo muy bien. Estamos muy contentos. Creo que el Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad en los partidos que ha jugado. Kepa ha mantenido su nivel bueno. Entonces, cuando Kepa ha vuelto de la lesión, me gustaba premiar los dos. Mañana va a jugar Kepa y después creo que en la segunda parte de la temporada creo que voy a elegir uno de los dos. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando del Mister, que habla un poco de el progreso de Lunin, que para mí hubo un momento que me pareció dramático su participación dentro de la portería del Real Madrid. Hablando también un poco de Kepa, que ha mantenido su nivel. Yo la verdad con el tema de la portería creo que es una de las pocas cosas que me preocupan. Creo que es un debate inexistente, me parecen dos porteros con un nivel bastante similar. Hay gente que le gusta mucho Kepa, hay gente que le gusta mucho Lunin, o hay gente que no les gusta para nada el otro, entonces defienden a uno para intentar salvar el tema del otro. Por eso quiero que veamos ahora también otra cosa de Ancelotti, que hablando un poco de esa posible readaptación que va a tener que ser con Tchouaméni, y pues ha tenido una pequeña enredada, pero al final lo que importa creo que es escuchar lo que dice en el mensaje. Sí, a Tchouaméninga, Tchouaméni. sí, a Tchouaméni. A Tchouaméni no le gusta jugar central, como Camavinga no le gusta jugar lateral. En la emergencia ha jugado muy bien como central, él sabe, él está convencido que si hay emergencia va a jugar de central un partido o dos partidos. Pero el futuro de Tchouaméni en el Real Madrid es como pivote y todos lo sabemos esto. Bueno, ahí por lo menos deja claro eso, que ya parece que le han comunicado a ambos. Lo de Camavinga creo que lo ha hecho hasta públicamente, que no le gusta jugar de lateral, y a nuestro amigo Tchouaméni que no le gusta jugar de central. En ese aspecto creo que lo hemos escuchado muchas veces, y creo que es lo que me parece bastante curioso de lo que les estaba diciendo. Y bueno, ese lapsus que ha tenido ahí Ancelotti al mezclar los nombres de los dos pivotes del Real Madrid. Por lo menos es una excelente noticia que Camavinga vuelve a los terrenos de juego, y me parece curioso porque el mismo Pedrerol también ha dicho algo que al final me parece ridículo de verdad caer en este tipo de situaciones, así que vamos a escuchar a Pedrerol. A Tchouaméni no le gusta jugar de central, a Camavinga no le gusta jugar de lateral, a Rodrigo no le gusta jugar de delantero centro. Esto parece una broma, ¿eh? En el Madrid se juega donde te digan y siempre con una sonrisa. Bueno, ahí está lo que les comentaba de Pedrerol. Me parece ridículo de verdad porque, bueno, obviamente los futbolistas, como cualquier persona que trabaja, tendrá sus gustos o no tantos, y la verdad es que en ese aspecto yo creo que me parece ridículo caer en ese debate de decir que hay que hacer lo que se quiere ya, y creo que los chicos, más que intentar dañar la relación, por llamarlo de alguna manera,
con el entrenador por el tema del posicionamiento, de las posiciones en las que están jugando habitualmente. Yo creo que más bien se lo toman con humor y lo hacen con toda la tranquilidad del mundo y todo el amor del mundo. Creo que aman jugar en el Real Madrid, lo conocen y pues sabrán también que cada minuto utilizando esta camiseta pues tendrá muchísimo valor. Otra cosa que ha dicho Ancelotti es que le ha restado bastante peso, cracks, a lo que ha pasado con Jude Bellingham y el árbitro. Así que vamos a escucharlo. ¿Qué tal, mister? Soy Edu Aguirre, estamos en directo en el Twitch del Chiringuito. El otro día en el Chiringuito vimos unas imágenes en las que el árbitro le decía a Bellingham, cuidado conmigo, señalándole con el dedo índice. ¿A usted qué le parece? No me parece nada. Montar todo esto por un gesto de un árbitro no me parece nada. Creo que no ha sido una falta de respeto. Puede ser que el árbitro, que es un juez, tiene que evitar estos tipos de cosas, pero yo tengo en cuenta que también los árbitros se calientan porque hay muchas protestas en los partidos, entonces no me parece una cosa tan grave para montar un problema que no existe. Bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. Repito, Ancelotti trata de quitarle un poco de peso a toda esta situación que ya es bastante compleja, pero deja muy claro que le parece una actitud un poco lamentable para tratarse de un árbitro. Me parece que ha utilizado las palabras correctas porque ha dejado un mensajito ahí de que, bueno, no pasa nada, no hay problema, pero me parece un poco vergonzoso la actitud en este caso, la actitud de un árbitro. Así que muy bien por don Carlo Ancelotti en ese aspecto. Cracks, quiero que ahora veamos también, ya para cerrar, una cosa que me he encontrado por aquí, que según ha dicho Joan Laporta, y que piensa que el Barça es candidato a ganar la UEFA Champions League. Así como lo están escuchando, el Barça es candidato a ganar la UEFA Champions League. Entonces vamos a colocarlo aquí rápidamente otra vez en la pantalla y escuchémoslo porque me pareció absolutamente desquiciante. Barça, ahí tenemos el segundo punto, es candidato a la Champions, que tiene presupuestado llegar a cuartos, pero que él ve el equipo, si no hay lesiones, si recupera la puntería, esos han sido los dos apuntes. Se abre el presupuesto, llegar a cuartos. Sí, en el presupuesto está contemplado. Hay que eliminar al Nápoles. Nápoles. Pero que él ve equipo, si se recupera la puntería y se recupera los lesionados, para ganar la Champions. Sí. Bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que cualquier cosa que les pueda añadir hasta estos 25 segundos es absurdo. Es increíble que en la comida del Barça de Navidad estén hablando de que es favorito o candidato a ganar la UEFA Champions League, cuando a mí la sensación que me deja este equipo es que si termina eliminando al Napoli le va a costar un montón. Es la sensación que me queda y bueno, es que me parece absolutamente de locos. Pero como ellos viven en Narnia y como mantienen siempre engañando a la gente a la que se dirigen, este tipo de cosas pues son mensajes muy llamativos y que terminan calando entre el aficionado culé, que realmente piensa que su equipo es candidato a ganar la Champions, cuando la verdad me cuesta verlo que sea candidato para ganar la Copa del Rey. Ya me parecía la temporada pasada una utopía. Sin embargo, pues bueno, es absolutamente increíble lo que estamos viendo en esta situación. No sé qué opinan ustedes de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Me gustaría, por supuesto, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.